La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Hoy vamos a hablar de los medium, si el medium nace o se hace. En este programa, en esta sección, El Poder del Espíritu, como siempre, con Miquel Izarralde y Lola Aparicio. Miquel, Lola, muy buena y bienvenido de nuevo a este Poder Hola, del Espíritu. gracias. Gracias, Hola. es un honor estar aquí otra Es vez. un placer estar con vosotros, Miguel Ángel y Miquel. Miquel, Gracias, igualmente. ¿por qué no nos hace primero, antes de decir si el Sí, medium se nace o se hace, un poco la definición para ti de medium? Porque cuando uno se mete claro. y empieza a buscar medium, viene muchísimas definiciones, algunas de ellas Ya. compatibles, otras muy contradictorias, y me gustaría que nos comentase para ti lo que es la definición de medium. Sí, además gracias por hacerme esta pregunta, porque siempre tenía aquí escrito, ¿no? He preparado ya medium nace o se hace, y mediunidad qué es y el medium qué es. Y yo creo que tenemos que empezar por ahí. Primero, ¿qué es la mediunidad, diría yo, ¿no? Porque parece ser que hoy en día se ha puesto como un poco de moda, ¿no? Y todo el mundo es medium y todo el mundo se pone el título de medium, pero un medium es aquel que es capaz de conectar con personas que ya no están en este mundo, en este plano, en el plano físico, pero que están en el otro lado y que traen pruebas verídicas y confirmación y comunicación verídica del otro lado. Y en esta confirmación verídica están los datos de cómo ha muerto, los datos del carácter, de la personalidad, y normalmente siempre hay algún dato que no conocemos o que no sabe, el receptor no sabe en ese momento, pero que después es capaz de corroborarse. Es decir, aquel que es medium, en una mediunidad verídica, va a poder dar datos que conocen, pero también que se desconocen y que después se pueden corroborar, ¿no? Que ni el medium ni el receptor del mensaje lo conocen. El medium es un canal entre personas que están en este mundo y personas que están desencarnadas o que de alguna manera ya no están en este mundo, pero que siguen viviendo y se están comunicando y son capaces de traer esa comunicación. Después hay un montón de percepciones y de maneras de sentir y de trabajar con la intuición o evidencia que están muy bien. Hay personas que saben sentir el aura, leer el aura, hay personas que hacen lectura psíquica, hay personas que son clarividentes, hay personas que son videntes, hay personas que tienen experiencias de déjà vu, de precognición, de premonición espontáneas, pero no todas esas personas son medium. Digamos que aquellos que son mediums o que somos mediums tenemos también integrado la evidencia, la clarividencia y todo lo demás que ya he indicado, ¿no? Todos los mediums también son videntes. Pero no todas las personas intuitivas o todas las personas sensitivas son mediums. Y yo tengo la sensación que últimamente parece ser que aquel que, yo qué sé, que es un poco más sensitivo, ya se pone ahí el título de medium, como si fuera algo que estuviera de moda, ¿no? Pero medium es aquel que transmite y pone en comunicación, hace una labor de puente, podemos decir, entre personas que están aquí en cuerpo y personas que están en el otro lado sin cuerpo, pero que son conciencia y comunica las diferentes conciencias. También puede, como hace poco hicimos en Canarias una investigación, ¿no? Pues conectar con una tierra sagrada o hacer canalización en unas tumbas, o no, en mi caso me dieron unas partes de un esqueleto de unas personas nativas y como que de repente primero yo veía esa figura transformarse, después me veía yo como detrás de esa figura y después me convertí yo en esa figura. Mis ojos eran sus ojos y el medium puede hacer canalización, trance, etc. Pero hay que explicar claramente que el medium es aquel que puede conectar con espíritus y dar información verídica del mundo espiritual y datos que se pueden corroborar y datos que sorpresivamente nos pueden cuadrar también, ¿no?
¿Qué pasa? Que muchas veces las personas no saben de su propia historia, de su propia vida, de su propia familia. Eso creo que lo hemos comentado un montón de veces. Vamos buscando el mensaje de la mamá o del hijo, pero de repente nos habla un abuelo, un bisabuelo o un tío que casi ni nos acordamos de él. ¿Y qué pasa con la mediunidad? Yo no elijo, uno no elige qué espíritu es el que se comunica, ni de qué manera viene el mensaje, sino que es el espíritu que más necesidad tiene, por el tema que sea, de hacer llegar un mensaje. Puede ser pues porque le quedó algo pendiente, o puede ser, no lo sé, porque tiene una atadura, porque murió con algún secreto. De alguna manera vienen a liberar aquello. Y son esas personas, esos espíritus, esas personas sin cuerpo, vamos a llamarlos así, las que deciden quién va a venir. E incluso si yo no las conozco, pueden también venir, ¿no? Pueden también presentarse. Entonces tenemos que estar un poco con la mente abierta. Luego lo que ocurre, y aquí quiero diferenciar a mis alumnos, siempre les enseño, ¿no? La premonición, precognición, todos esos temas que quizás son un poco latosos ahora para hablarlo así en la radio, son más para clase. Pero digamos que hay dos tipologías de medium, o lo había, porque últimamente cada vez existen más solo mediums de una sola tipología, donde me incluyo yo, y sería la tipología subjetiva. Antiguamente había mediunidad objetiva y mediunidad subjetiva, ¿no? Y mediunidad objetiva es aquella mediunidad donde todas las personas que están alrededor de ese medium ven lo mismo y perciben lo mismo que ve el medium. Es decir, el medium es capaz de hacer que el espíritu se manifieste de tal manera que todos los que están alrededor lo pueden percibir, ¿no? Se hablaba del famoso ectoplasma, ¿no? Hacían que se apareciera el ectoplasma o el fantasma, que se llamaba, y todas las personas de la sala, que eso pasó en 1848 y después con las hermanas Fox, ¿no? Cuando empezó el movimiento del espiritualismo moderno. Ellas eran capaces de crear manifestaciones, de hacer que los espíritus se manifestaran de tal manera que todo el mundo podía ver. Ver lo mismo, quiero decir. O la transfiguración, que la cara de uno se transforme y adquiera los gestos, y adquiera, se convierta de alguna manera en la cara de ese difunto, de tal manera que todo el mundo sabe de quién estamos hablando. O incluso cuando hacemos un trance hipnótico profundo o una profunda canalización, pero yo iría más al trance, estamos siempre hablando de mediunidad objetiva. No es algo que yo tengo que interpretar, pero cuando tratamos de mediunidad subjetiva, el medium es el que ve al espíritu, los demás no lo ven. Y cuando digo ver, quiero decir ver con los ojos, pero también sentir, percibir, sentir sus emociones. En mi caso es como un bombardeo. Yo veo una cara o veo una escena y siento en mi cuerpo un montón de sensaciones. A veces emociones, la causa, cómo murió, un montón. La piel se me eriza, la respiración me cambia, a veces la voz, el corazón. No es solo un efecto, sino que son varios a la vez los que ocurren, ¿no? Pero la mediunidad subjetiva, yo en mi mente o yo con mi percepción percibo algo y después lo tengo que traducir. Y muchas veces esta información que me llega del mundo espiritual me llega como símbolos que tengo después que interpretar. Por eso es muy, muy importante la formación para saber cómo funciona el mundo de los espíritus, cómo tú funcionas con ellos, porque no hay dos personas iguales, y después cómo ellos se manejan contigo y cómo tú manejas la energía, ¿no? Y una vez que sepas eso, ya puedes empezar a descifrar los mensajes. No hay dos contactos con la misma persona que sean iguales, ni dos contactos mediúmnicos que sean iguales. Cambia, aunque sí el medium aprende a saber cuáles son sus fortalezas y a trabajarlas y a darles como más lugar, ¿no? En ese sentido, y respondiendo al tema de hoy, el medium se nace o se hace, en ese sentido sí podemos decir que hay partes de la mediunidad que se pueden trabajar, podemos como sacar punta, pero el lápiz lo tengo que tener yo desde nacimiento, ¿no? Todas las personas que estamos hoy en el planeta Tierra somos almas antiguas, o como dicen ahora,
almas experimentadas, no estamos aquí de casualidad. Por eso también hay un gran movimiento ahora de que no es nuevo, sino que son recuperar las formas antiguas de comunicación, de conexión, ¿no? De volver a meditar, orar, rezar, la respiración, la alimentación sana, volver a conectar un poco con formas de vida más antiguas. Y el espiritismo y la mediunidad es también antiguo, no es nada moderno. Y tiene que ver con este nuevo despertar de la nueva era en la que estamos ahora y la que todos los seres vivos de este planeta somos partícipes, lo sepamos o no lo sepamos. Y desde ese punto de vista todos tenemos una intuición y todos tenemos el don. Algunas personas deciden despertarla y otras no, de forma consciente y a veces inconsciente, y otras personas deciden utilizar esa intuición para hacer buenas inversiones o para encontrar, yo qué sé, buenas oportunidades de negocio, y otras personas pues lo ponemos al servicio de las personas, ¿no? O sea que de alguna manera desde nacimiento todos tenemos una potencialidad y un don. En cuanto lo aceptas y cuanto antes lo aceptes, y claro, vivas en concordancia tu vida, pues se va a ir haciendo más fuerte, se va a ir activando, vamos a decir, y le puedo ir sacando punta. Pero ese lápiz tiene que existir desde que yo he nacido, y no todo el mundo tiene lápiz. Algunas personas tienen rotulador, borragón, matipes, ¿no? Que está muy bien, todos tenemos la intuición, pero no todos tenemos la capacidad, o por lo menos no todas las personas tenemos la capacidad de la mediunidad activada siempre. Y Miquel, hay múltiples formas. Miquel, perdona, ¿cómo se sabe si una persona, pues, tú dices que no tiene la capacidad, ¿cómo sabes que la capacidad no es la imaginación? Ay, eso es muy interesante. Siempre me preguntan en talleres, en charlas. Bueno, normalmente, fíjate, me encuentro yo en consulta que personas que tienen el don de la sanación con las manos y no lo saben, pues son buenos carpinteros, o un escayolista, o un pintor finísimo, o una peluquera esteticien estupenda. No, de alguna manera trabajan con las manos en algo que exige mucha precisión, y son sanadores, pero no saben que son sanadores. También con la mediunidad pasa, y con la intuición, que tenemos una inteligencia emocional muy despierta, muy desarrollada, y una creatividad y una imaginación también muy desarrollada. Normalmente aquellas personas y son más fáciles también de hipnotizar, de hacer regresiones, ¿no? Las personas que tienen más, ¿cómo lo diría? Más creatividad o más capacidad de visualización, ¿no? Entonces, en la mediunidad de alguna manera va implícita esa. Y es difícil diferenciarlo porque la meditación, pero también la imaginación es parte de esa mediunidad. De alguna manera, cuando estamos trabajando con la mediunidad subjetiva y el espíritu me manda mensajes a través de símbolos, imagínate, de repente veo una cara de un chico de entre 20 y 30 años. De repente, a la vez que veo la cara, en mi cuerpo siento un pinchazo muy fuerte en el corazón y siento como que me estoy desmayando y la cabeza me da vueltas. Y a la vez veo una rosa, veo una fecha y veo, yo qué sé, una playa. Entonces esto es una comunicación de un espíritu. Ese espíritu no me está contando con palabras lo que le ocurrió y lo que quiere hacer saber a su familiar, pero sí me lo está contando a través de los símbolos. Y ahí, si tengo una imaginación y una capacidad de visualización muy activada, pues me va a ser más fácil discernir e interpretar. Pero cuando es una imaginación creativa, simplemente es vacía, es decir, no va con ninguna sensación. En la mediunidad siempre vamos a encontrar, aunque la mediunidad necesita de la capacidad imaginativa para apoyarse en ella, la mediunidad siempre va con una sensación física que sientes en tu cuerpo y muchas veces emocional, ¿no? Sentimos la causa de la muerte del espíritu, sentimos las emociones que él quiere o el espíritu quiere hacer ver a su familiar, y luego nuestro cuerpo tiene reacciones
fisiológicas o sensaciones diversas. Y todo eso ocurre a la vez. Pero cuando es una imaginación no existen. Pues yo qué sé, si te imaginas un espíritu que te persigue, puedes sentir en un momento dado un cierto miedo, ¿no? Que somos muy... La mente es muy sugestible, pero se va. Y normalmente cuando es simplemente imaginación está vacía de emociones, de sentimientos, no hay esas sensaciones físicas, no hay una emoción, no hay una sensación en tu cuerpo que lo acompañe. Y cuando es una mediunidad, quizá la parte más fuerte es precisamente la sensación fisiológica, ¿no? Cuando te cambia la respiración, cuando te sale la carne de gallina, cuando de repente sientes ese pinchazo en tu corazón y la sensación de mareo, pero no ocurren una detrás de la otra. Todo te ocurre como una bomba enorme que te cae encima a la vez que ves esa cara. O a la vez que percibes a ese espíritu. Y el contacto mediúmnico puede ser muy breve. Si tú no lo reconoces, no te das cuenta de que es un espíritu, vas a perderlo. Se va a ir esa conexión y no va a volver quizá hasta que lo vuelvas a llamar o aprendas otra vez a trabajarlo. Pero si en ese momento tú dices, ostras, si es un espíritu intentando comunicarse conmigo y pones tu atención en ello, entonces como que su mundo se acerca al nuestro y se hace más grande, ¿no? Es como si la señal de repente se hiciera mucho más potente y mucho más activa, al tú reconocerlo, ¿no? Pero en la imaginación no hay esas sensaciones. Miquel, ¿y tú eres como en la serie Entre Fantasmas? Sí. ¿Tú ves, se te aparecen espíritus, se te aparecen así, tal cual, como han sido? O sea, pues fíjate que hoy he estado viendo esa teleserie, ¿eh? La compré en DVD hace años, además Jennifer Love Hewitt. Es muy bonita. Sí, me encanta la actriz Jennifer Love Hewitt, ¿no? Y tengo así 2 o 3 actores que todo lo que hacen lo compro. Y que en su día compré en DVD, fíjate, la serie entera y llevo unos días que quizá porque se planteó este tema, no lo sé, lo estoy viendo otra vez los capítulos y tal. Y, por ejemplo, cómo describe ella la comunicación con los espíritus es muy real. También hay algunas cosas en las que yo creo que ha hecho daño, ¿no? Porque, por ejemplo, en la serie Entre Fantasmas, que en inglés se llama Aquel que susurra a los fantasmas, pues solamente se comunica con los espíritus que no han hecho aún la transición, como que los que están perdidos, ¿no? Y no se contempla que una vez que lleguen a la luz, pues sigan comunicándose. No se contempla eso, simplemente necesitan comunicar algo para irse a donde tienen que ir. Y creo que ha quedado como no sé si leyenda urbana o una conciencia global o algo en la gente, porque muchas veces la gente tiene miedo cuando van a mis conferencias de recibir un mensaje o de incluso estar allí presentes porque piensan que si el espíritu les da un mensaje es porque está atrapado aquí. Y yo quiero aclarar que precisamente aquellos que ya han hecho la transición y ya están en la luz son los que se pueden comunicar y los que se pueden presentar. Pero muchas veces es así, los espíritus aparecen. A ver, tenemos que ver que es una teleserie y que hay, ¿no?, un teatralismo para hacerlo más atractivo. Pero claro, sí. Luego además se hizo en España una copia, no sé qué, de Alba, no me acuerdo. Sí, pero la copia era exactamente igual. O sea, exactamente igual. Sí. Pero la original bueno, tiene una magia que... pero también hay que pensar, Miquel, que como cualquier... Sí. Incluso las películas basadas en hechos reales tienen que dramatizar porque a lo mejor ocurren elementos que exactamente no serían tan atractivos. Pero a mí me gustaría, sobre este tema de la mediunidad, por ejemplo, aquella persona, porque pero a mí me gusta mucho, claro, porque no, si
algo real. Evidentemente puede estar bien hecha, yo ahí no entro, pero lo que te quería Sí, decir, a aquella persona pues que sienta que pueda tener poderes mediúnicos o que pueda sentir que la pueda tener. Yo a mí, vuelvo a decir, yo en estos casos hago siempre de abogado del diablo porque me cuesta trabajo, ¿eh? Yo tengo que ver para muchas cosas para creerla y ay, qué es lo que debería hacer? O cómo, más que lo que debería hacer, ¿qué podría hacer esa persona para, bueno, para corroborar o desarrollar sí. esas posibles capacidades? Primero, primero no tenerle miedo, ¿no? Porque el miedo nos constriñe, nos hace, el aura se encoge y entonces ya no percibimos nada. No tenerle miedo. Segundo, poner tus normas y siempre estar, o sea, siempre saber y tener presente que estamos en control en todo momento, que somos líderes de esta comunicación, que yo soy el que lleva el vehículo, yo decido quién se monta en mi vehículo y cuándo se monta, y yo necesito saber, o sea, hacerle saber al espíritu cuándo quiero que se comuniquen y cómo me gusta que se comuniquen, ¿no? Y si yo no los invito, pues no me van a venir. Y si les invito, pues también tengo que decirle cuándo pueden venir, ¿no? A veces pasa que somos tan sensitivos que los espíritus lo saben y nos van a buscar. Es como una luz que ven, como un faro, ¿no? Que digo yo, en mitad del mar, al que simplemente vas porque sientes como algo que te atrae. Pero no necesariamente vienen a hacernos mal, ni mucho menos. Entonces, a veces es tan sencillo como decirles, mira, te veo, te siento, que el espíritu vea que ha sido reconocido, decirle después si te viene bien o no, y cuándo te viene bien, y trabajar esa relación. Pero sobre todo les diría que lleven una vida en concordancia. A veces me encuentro personas que trabajan en este campo, que dan clases de meditación, pero no meditan, que hablan de trabajarse el ego, de disminuir el ego, de yo que sé, un montón de cosas que ellos después en su vida diaria no la practican, que lo han leído en algún libro o han escuchado a alguien decirlo y lo dicen, lo venden, vamos a decir, pero ellos después no lo practican. Y lo primerísimo que tenemos que hacer es trabajarnos nosotros nuestras propias fobias, nuestros propios miedos, nuestras propias carencias, porque eso es lo primero que va a salir. Cuando yo estoy dando un mensaje, yo no quiero decirle a la persona, de alguna manera, proyectarle mis miedos. Y tengo que tener muy trabajado en lo personal para diferenciar eso y no hacer eso, ¿no? De alguna manera, no arrojar mis historias sobre las personas. Y luego, si quieren trabajarlo, que sepan que una vez que abren la puerta, esa puerta se queda abierta para siempre, ¿no? No significa que es algo malo, pero sí significa que cuando tú te abres al mundo de los espíritus y tú quieres tener más intuición y ser más sensitivo, pues eso después no se va y no todo lo que viene son buenas noticias, no siempre vamos a decir a alguien que le va a tocar la lotería. Cuando percibes muchas cosas, el mundo de los espíritus te va a guiar, te va a proteger, te va a ayudar, que, como me pasa a mí, a evitar un accidente o a yo mismo no tener uno, pero a veces los mensajes que me vienen pues me gustaría no darlos, ¿no? Que esa persona va a enfermar o que esa persona va a perder a su hijo o que no se va a quedar embarazada. A mí me gustaría dar siempre buenas noticias, pero la vida no está hecha solo de buenas noticias, está hecha de experiencias. Entonces, cuando tú eres más sensitivo a todo, ¿no? Por eso es importante trabajarse uno sus propias historias y llevar una vida coherente, una vida en concordancia con aquello que estás diciendo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pero sobre todo, cuidar bastante la alimentación. Yo siempre pongo el ejemplo de que es igual que ir al gimnasio, ¿no? Yo, si voy una vez cada 6 meses al gimnasio, pues no creo que trabaje ningún músculo, ni desarrolle ningún músculo. Además, tengo que repetir y tener constancia y llevar una vida coherente, ¿no? Si tú acompañas ese trabajar en el gimnasio con una alimentación adecuada y una serie de horas de sueño, pues tu músculo se va a desarrollar más. Y esto es lo mismo, vamos a ayudarlo con descanso, con enraizamiento, contacto con la naturaleza, oración, meditación, una alimentación adecuada. Hay personas que no
que pueden ser vegetarianas y que necesitan no comer mucha carne roja para estar más intuitivos, más sensitivos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no como carne roja, pero a no ser que sea así como fuera de una vez cada siglo o fuera, pero sobre todo siempre fuera de eventos, fuera de consultas y tal. Pero sobre todo si tengo un evento voy a comer antes muy ligero, no voy a tomar alcohol, ni Coca-Colas, ni cosas así, ni nada con aspartamo. El aspartamo es bastante malo. Y luego voy a llevar una vida en concordancia, pero lo más importante que yo le diría a alguien es abrirse al espíritu, abrirse al mundo de los espíritus, rendirse de alguna manera, decir, quiero que trabajéis conmigo y enseñarles cómo a ti te gustaría que trabajaran y después estar en silencio. Y yo creo que hoy en día no sabemos estar en silencio. Muchas personas que nos estén escuchando, estoy seguro que nada más llegar a casa ponen la televisión o encienden la radio o están bien a mandar WhatsApps de audio, nada más entrar en el coche, ¡boom!, encienden la radio. Vamos a estar en el coche, por ejemplo, sintiendo el volante, sintiendo el motor, haciéndome uno con el coche, sin ruido, sin música. Cuando voy al campo, cuando voy a correr al lado del mar, voy a hacerlo sin música, sin cascos. Cuando igualmente era el Walkman, ahora es el MP3 o 4, pero voy a estar haciéndome uno con la naturaleza. Yo creo que el estar en silencio y el estar uno consigo mismo es, aparte ya de la meditación y de todo lo demás que hemos dicho, es lo más fundamental. Y desde luego hacerlo con amor, con cariño, para servir, para ayudar a los demás. Es verdad, uno puede desarrollar la mediunidad y sacarle punta a ese lápiz que hablábamos antes, pero si uno lo hace para empoderarse sobre otras personas, o lo hace por el dinero, o lo hace con un motivo que no es sincero, no va a durar ese don, lo van a perder, ¿no? O si tú lo haces como un show, simplemente para ganar dinero. Yo creo que todas las personas que estamos en el campo espiritual, sea cual sea, tenemos la obligación de devolver a la sociedad, ¿no? Yo intento hacer, muchas veces calladamente, sin que nadie lo sepa, muchos actos benéficos, pero entre otras cosas llevo un par de asociaciones sin ánimo de lucro. El sábado pasado hicimos un evento totalmente, bueno, estamos preparando otro también, que pronto diremos, totalmente benéfico para ayudar. Y cuando ves a alguien por la calle que te pide limosna, pues vive en concordancia con lo que estás predicando, ¿no? No le sueltes un gruñido y sea amable con esa persona, ¿no? Sé que es muy difícil, pero hay que intentarlo. Miquel, sí. cuando dices, por ejemplo, que vas por la calle, ¿tú ves si a alguna persona la está acompañando algún espíritu? Sí. Y aprendes con la formación, aprendes a hacer como on y off, ¿no? Como si fuera un botón, un aparato que enciendes y apagas a voluntad. Pero a veces se me cuelan ahí personas o acompañantes y veo. Pero si yo quisiera con solamente enfocar la atención, podría verlo, ¿no? El otro día ayudé a organizar un curso de una ponente muy conocida, y después del curso estábamos pues todos los colaboradores del curso, los voluntarios y esta conferenciante y tal, y yo estábamos comiendo. Yo no quiero estar comiendo con todos los vivos y además con los que están en la otra esfera. Entonces yo apago a voluntad ese botón y digo en mi mente, y con el tiempo se aprende a hacer automáticamente. En mi mente digo, mira, ahora es el momento de estar con estas personas, ahora no va a venir ningún espíritu. Pero a veces algunos se cuelan y pasó eso, que de repente empecé a escuchar como un sinfín de voces dentro de mis oídos, y de repente como un pitido enorme, y según a la vez que escuchaba ese pitido, de izquierda hacia derecha atravesó un espíritu la mesa. Y claro, yo de repente me llevé las manos a la cabeza, no di un grito porque estaba con gente, pero la gente me notó, ¿no?, que algo había pasado. Y luego imagínate tener que explicarlo, ¿no? Pero aprendes a entender y a apagar. Pero si quisieras, sí, aunque hay algunos que se cuelan.
que se cuelan ya, porque si eres medium, no eres medium a tiempo completo, ¿no? Claro, claro. Se te han dado casos, porque claro, todo, cuando hablamos de medium y de espíritu, la gente tiene miedo, ¿no? Te puede dar cierto miedo, sobre todo porque piensas o puedes pensar que hay espíritus que te pueden estar atormentando Ya. o que pueden... Las ánimas famosas, ¿no? Sí, esto es así. Hay espíritus que pueden ponerse a tu lado y atormentarte y hacer que veas las cosas tristes y depresivas y amargarte la existencia y que todo te vaya mal. Yo diría que no, pero ahí también tenemos nosotros una responsabilidad, o diría yo una gran responsabilidad. A todas las personas, nuestro cuerpo físico, tenemos el campo electromagnético, etcétera, y luego tenemos un escudo natural que nos protege, y en niños es más vulnerable este escudo que se llama aura, ¿no? Todo el mundo, me imagino, que sabe lo que es el aura. El aura tiene diferentes capas. Y si tú estás más triste o más feliz o con la respiración, pues cambia de tamaño, de color. Las enfermedades se pueden ver en el aura. Hay información del futuro también que se puede ver en el aura. Entonces, si tú trabajas ese escudo con pranayama, ejercicios de respiración, a veces como mantras repetir, que en el rosario es lo mismo, repetir mantras, sobre todo Qigong, Tai Chi, yoga, etcétera, tú fortaleces ese aura. Entonces, digamos que estás siempre a salvo. A veces pasa que hay personas que han hecho un abuso de sustancias y ese aura se ha quedado más fina o se ha quedado deforme o puede quedarse como agujereada. Entonces, eso hay que trabajarlo porque cuando ese aura se hace más light, vamos a decir, que en los planos del bajo, de la parte más baja del astral, que hablábamos en el programa anterior, ese mundo que es una aberración que se mezcle con el nuestro, pues quedan como en comunicación, ¿no? Y sí puede pasar a veces que haya espíritus que, o sea, su intención no es hacernos daño, no vienen a hacernos daño intencionalmente, pero a veces sí ocurre que hay espíritus que, imagínate que eran muy tristes, ¿no? O que ellos eran muy enfermos y no han hecho esa transición y están aún pendientes de hacerla y tienen algo pendiente en la tierra y buscan a alguien para vivir o arreglar eso que les quedó pendiente. O en el caso, por ejemplo, de un alcohólico que ha muerto sin darse cuenta de que eso era un problema que necesitaba sanar, pues va a buscar personas que están bebiendo y va a rondar los bares y lugares donde hay alcohol para de alguna manera sentir esas emociones físicas que aún le atormentan y a la que aún está enganchado, eh, para poderlo experimentar. Pero él no se quiere enganchar a la persona, lo que se engancha es a la sensación que a través de la persona quiere vivir. Entonces, si yo tengo una aura fuerte, pues no pasa nada, ¿eh? Pero sí a veces puede pasar eso, ¿no? Que haya un espíritu que tiene algo pendiente o un espíritu que por el motivo X no haya hecho aún la transición, saben que somos sensitivos, nos vienen a buscar para terminar algo o vivir una experiencia de algo que ya al no tener cuerpo físico no pueden experimentarlo, pero sí siguen unidos a ello, ¿no? Y sí siguen aferrados a ello. Entonces, hay que ayudarles, bueno, y a veces porque no saben que han muerto, hay que ayudarles a darse cuenta de alguna manera y a encaminarlos, ¿no? Entonces, su energía que nos ronda, ¿cómo te diría yo? Es como si tuviéramos una mosca o un niño que grita mucho dando vueltas a nuestro alrededor. Ellos no quieren hacernos daño, pero su vibración más pesada y más densa sí puede con el tiempo llegar a afectar a nuestro campo energético, claro que sí. Pero no porque se vayan a enganchar ni porque tengan la intencionalidad de venir a por nosotros, sino más bien o porque están perdidos, o porque no se han dado cuenta de que han muerto, porque tienen algo pendiente y nos buscan para resolverlo, o porque aún están enganchados a una sensación fisiológica adictiva, ¿no? Entonces nos buscan para volverlo a sentir. Pero en todos los casos estamos hablando de personas que aún, o de espíritus que aún no han hecho la transición, ¿eh? Entonces su vibración es mucho más densa, mucho más pesada. Y Yo, sí, 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 siempre, Miquel. por ejemplo, si tenemos un gato o un perro,
este tipo de espíritus, los gatos y los perros siempre, siempre, siempre los van a sentir, los van a localizar, va a erizar su pelo, van a tener reacciones muy de miedo o incluso de espanto ante ellos, y eso puede ser la primera ya señal de alarma. Sí, o el caso del perro, tú tienes un perro, yo Sí. no tengo ahora mismo perro, pero de repente aquello que se queda mirando, se levanta y se queda mirando a un punto, a una esquina, y dice, bueno, pero ¿qué estará mirando? Bueno, eso puede ver nuestros guías, puede ver ángeles, pero si si el perro cuando hace eso de repente se le eriza todo el pelo y se huye, se esconde o empieza a ladrar, Sí. ya estamos hablando de un espíritu o de algo que aún no ha hecho la transición y que anda por ahí. Entonces ya sería la primera señal. Claro, lo que yo quería, por concretar un poquito, Miquel, de lo que he estado comentando, esa persona, pues vuelvo a remitirme a mi pregunta anterior, esa persona que piensa que puede tener esas capacidades, que ya más o menos ha discernido que sí. ¿Cómo? Evidentemente, esto es como el que tiene unas capacidades, pues no sé, para conducir, para montar a caballo, para escribir, pero eso hay que pulirlo, ¿no? Eso, aparte de las capacidades, ¿cómo se pule? Pues lo que he dicho antes, estando en silencio, haciendo meditación, oración, sin olvidarnos de enraizar y sin olvidarnos de tener una vida en coherencia. Y sí que existen, algunas veces los hemos tenido que desarrollar, pero sí que existen hoy en día ejercicios que uno puede hacer. A veces ejercicios sencillísimos de visualización o ejercicios de enfocar la mirada o al revés, de desenfocar la mirada, ¿no? Están las cartas Zener, ¿no? Creo que se escribe así, Zener, las cartas Zener, existen el método Silva. Nosotros aquí en ISARPE también damos clases, hay muchos métodos, pero cualquier cosa que sea de visualización, de recordar una imagen, de concentrar la mirada en un punto o al revés, de intentar desenfocarla para no ver lo que tienes delante, sino enfocar la periferia, todo ese tipo de ejercicios nos van a servir para la clarividencia y la mediunidad. Entonces yo le diría eso, que estén en silencio cuanto más tiempo posible, sin olvidarse de enraizar, que sean coherentes con aquello que piden y que hagan muchos ejercicios de visualización, ¿no? A veces me pasa con los alumnos que empiezan en septiembre el curso y normalmente a veces hacen quincenal, normalmente una vez al mes vienen por 5 horas y luego les mandamos deberes para casa y tal. No hacen los deberes, no, en clase vienen justo y como por diciembre, que son ya como 15 horas de práctica, en el mejor de los casos, dicen, jolín, yo no he desarrollado nada, no he desarrollado ningún don y lo dejo. Cancelo el curso, ¿no? Cada uno tenemos nuestro tiempo y cada uno tenemos nuestro momento. Puede ser 8 días, 8 años, 8 semanas o lo que sea. Pero vamos a trabajar en ello, vamos a volcarnos y, ¿cómo se dice? Me sale en inglés ahora. Comprometernos con ello, ¿no? Vamos a comprometernos con nuestro propio cuerpo. Cuando tú pides algo al mundo de los espíritus, os aseguro que la respuesta llegará, pero cuando llegue la respuesta, honradla también, ¿eh? Eso, tenemos una responsabilidad muy grande ahí. En fin. Sí, es muy interesante, ¿eh? Es que es muy interesante, sí, ¿no? Estaba pensando que si cualquier persona, aunque no haya tenido a lo mejor o visiones o de pequeño no ha visto... en fin, espíritus, que es lo que... O a lo mejor sí, es que claro, no me acuerdo. Sí, de pequeña. Puede ser que hayas visto, hayas percibido, pero no lo sepas. O te hayan dicho de niña, estos son imaginaciones o tonterías. Y tú lo hayas quitado de tu mente y digas, bueno, pues sería un amigo imaginario. Pero ¿cuántos amigos imaginarios hay
¿no? ¿Cuántos amigos imaginarios hay que en realidad son guías, son protectores o son otros niños que vienen a jugar con nosotros desde la otra esfera? Fíjate que yo no la conocí. Una prima mía por parte de padre murió con 14 años atropellada por un tren. No sé si 14 o 16, quizá tenía 16. Y esa parte de la familia pues hoy en día tendría 50 y tantos, 20 y pico años más que yo ni había nacido. No, esa parte de la familia son mucho más mayores. Pero yo, sin embargo, veía a una niña que venía a jugar y estaba conmigo y tal, entre otras personas que veía. Tenía como un grupito que yo le llamaba Marisol, porque era rubia y ojos verdes, igual que la cantante Marisol, ¿no? Ujú. Y había una abuelita y había varias personas allá. Y yo tenía que caminar un largo camino desde donde yo vivía hasta la escuela, en un camino al lado de una carretera que no había casas ni había gente, sino que era todo una zona industrial. Entonces no, me cruzaba con muy poca gente, pero yo iba rodeado de gente. Y un día pues me fijé en la casa de la tía más mayor, que había una fotito puesta ya con una vela, y dije, uy, ¿esta chica quién es? Y me dijeron su nombre y cómo había muerto. No, que había muerto, y yo pregunté, pero si juega conmigo, ¿cómo puede ser que haya muerto? Y es cuando me empecé a dar cuenta que no todo el mundo, pues yo qué sé, tendrías 8 años o por ahí más o menos, pero es cuando me empecé a dar cuenta de que todo el mundo que me rodeaba no eran físicos. O sea, que no todo el mundo que veía yo eran de este mundo. Porque Hasta hasta ese punto, entonces no te había dado no, cuenta, o sea, que no no. se veían como más transparentes o no No, tenían... fíjate, al ser más niño, que hoy en día siempre le digo a todo el mundo, ¿no? El espíritu siempre se representa como una cara o el busto de cintura para arriba y tal. Es muy difícil verlo como se ve, por ejemplo, en el programa este que has dicho antes, Entre Fantasmas, que lo ves de cuerpo entero y súper nítido. Eso no se ve así como en una fotografía. Pero yo de niño no los veía así tan claros, pero sí los veía de cuerpo entero. Era como quizá menos duradera su estancia, pero allá había, entre ese grupo había una niña, una chavalita, y yo pues nunca la conocí, y bueno, estaba conmigo, ¿no? Entonces, a mí nadie me dijo, pues eso son tonterías o eso te lo has imaginado tú. A mí me dijeron mis padres, no se lo digas a nadie y vete a rezarle a la Virgen. Y bueno, con eso me quedé, ¿yo? Y luego como aprendí que si yo le decía en mi familia que me había pasado algo o había tenido percepciones, porque yo siempre pronosticaba cosas y decía cosas raras, que mi madre me decía, deja de hacer teatro. Que yo entiendo ahora que quizá estaba hablando en otras lenguas o quizá estaba diciendo cosas que hoy en día son más comunes, como pueden ser energías, vibraciones, etcétera, pero que entonces no eran nada comunes. Y mi madre me decía, deja de hacer teatro, vete a rezarle a la Virgen. Pero yo aprendí a decirles que me había pasado, que había tenido esa percepción o que me había pasado esa experiencia mientras le estaba rezando a la Virgen. Entonces ellos aprendieron también a decir que si me ocurrió en ese momento, no podía ser malo. Entonces yo creo que es una de las, no la única, pero sí que es uno de los motivos por los cuales pues mi don siempre se ha mantenido vivo, ¿no? Porque no he tenido alguien que me ha dicho, eso no es correcto. Luego tenemos que tener en cuenta que todos los niños, o la grandísima mayoría de niños, tienen el don muy activo y muchos de ellos no están del todo aún eh, encapsulados o conexionados con el cuerpo físico, encajados, ¿no? El engranaje aún no está del todo conectado, están esporádicamente cambiando de mundo, entre este mundo y el otro mundo, y saliendo de su ser. Si alguien tiene un niño que eso que, bueno, iba a decir que nunca le escucha y tal, eso casi todos los niños, pero que se evaden y que se van como a otra esfera, que no hacen caso, que no atienden, que parece que están ausentes, que prueben primero a tocarles y a llamarles por su nombre para atraer su atención, ¿no? Pero que prueben también a, a fijarse si le pestañean o se le mueven
los párpados de manera especial, ¿no? Ese es uno de los indicativos que nos va a decir que este niño, que muchos autistas lo hacen, por ejemplo, que este niño no está aquí, que su cuerpo está aquí, pero que su conciencia está en el otro mundo. Sí, y Miquel, yo quería Sí, preguntarte también, evidentemente cuando empezáis o empieza la persona con el tema de la mediunidad, me imagino que será como una especie de evolución. Conforme se sí, va evolucionando, se van limando, no voy a decir defectos, pero sí se van limando ciertos... no tampoco problemas, quizá complicaciones o vas falta de aprendiendo. resolución, exactamente, falta de resolución. ¿Cómo se llega poco a poco a aumentar, voy a decir, y no sé si es la palabra más adecuada, esa resolución o esa efectividad? Mira, en el mundo de los espíritus y con la intuición pasa que yo creo que es como casi cualquier cosa, ¿no? Que cuanto más lo haces, mejor te conviertes en ello. ¿Por qué? Porque aprendes a discernir en lo que decías tú antes. Siempre sin miedo, claro, el miedo me va, o el miedo al ridículo, o el miedo al que dirán, o el miedo a fracasar, que siempre voy a tener ahí la mente racional diciéndome eres tonto, eres tonta, no sirves, vas a meter la pata, le vas a hacer daño, ¿no? Va a intentar la mente racional sabotearme. Pero si yo la callo, por eso insisto tanto en el silencio, trabajo mis cosas personales y dejo eso de lado, pues cuando entre en ese estado, pues cada vez voy a saber más y más fácil discernir lo que es intuición de lo que no es, de lo que es imaginación de lo que no es, y voy a identificar antes las señales. Es como, ¿cómo te diría yo? Es como conectarte a una red o como una centralita de teléfonos donde hay miles y miles y miles y miles de voces. Y de repente te das cuenta que una de ellas es de un espíritu. Y en cuanto le pones la atención, esa voz se hace más fuerte, se hace más notoria y el resto como que se difumina, ¿no? Y cada vez lo vas haciendo más rápido y de manera más automática. Y también los espíritus aprenden cuando tú estás receptivo, ¿no? Es un toma y daca. Pero es un trabajo de vida entera, ¿eh? El don va modificándose, el don va mejorando. Yo, fíjate, cuando empecé hace ya a dar demostraciones de evidencia y así en serio, ya hace unos 12 años, cuando ya empecé a dejar aparcado el tarot, de dedicarme solo a la mediunidad, decía a los alumnos y decía a la gente, ¿no? Que si en una conversación mediúnica, en una demostración, dices la primera letra de un nombre, que ya es mucho, ¿no? Que yo no acertaba nombres, que a mí no se me daba bien los nombres. Y mi don ha ido evolucionando y ahora me salen un montón de nombres. Y a veces me salen unos chorros de nombres que yo ni sé decirlos. A veces escuchas el espíritu decir su nombre, ¿no? El otro día me, me tocó un espíritu islandés que yo no sabía. Era una chica vasca y tenía su novio fallecido, que era islandés, y tenía dos nombres. El primero no recuerdo, porque era rarísimo. El segundo era eh, algo parecido a Julius, aunque no es Julius exactamente. Y yo oía como el espíritu decía su nombre y digo, no sé si es su nombre, no sé lo que está diciendo. Dicen algo como si fuera Julián, pero termina con Lius, algo como Julius. Y ella dijo, pues ya dijo el nombre completo que no sé decirlo yo, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Si yo hubiera escuchado islandés en mi vida anteriormente, y si ya hubiera estado en mi experiencia, hubiera sido capaz de reconocerlo mucho antes. Pero el mundo de los espíritus, sobre todo cuando trabaja con la mediunidad subjetiva y con símbolos, solo puede darme o solo puede hacerme ver aquello que ya existe en mi experiencia. Si yo en mi vida he oído islandés, pues no me puede dar esos símbolos. Ojo, otra cosa es que yo haga trance hipnótico profundo, como hacía Edgar Cayce, por ejemplo, o haga una canalización directa. Entonces sí, entonces el espíritu, bueno, yo me quito del medio y el espíritu es el que coge el mando, ¿no? Y es el que habla usando mis cuerdas vocales. Pero si es una mediunidad donde el medium está en control, es difícil o poco probable, aunque no imposible, que algo que no ha habido en mi experiencia vuelva a ocurrir, ¿no? O salga así. Pero para la próxima vez, sí os aseguro que puedo
diferenciar y puedo saber islandés. También me pasó otra vez que yo, bueno, conozco varias personas que sus parejas son holandesas y me llama mucho la atención siempre las nacionalidades y los idiomas. Se me dan bien y les digo, pues háblame en holandés. ¿Y cómo es? Pues un poco como inglés, un poco como alemán. ¿Y cómo se escribe? ¿Y cómo esto? Y me pasó en Tenerife el año pasado, que estaba dando una conferencia y el espíritu que se representaba hablaba varios idiomas y me empezó a hablar en holandés y yo le dije, tal cual os digo a vosotros, en holandés no, en español. Entonces me cambió a español. No supe identificarlo. Otra vez, aquí en San Sebastián, hace ya como 8 o 9 años, dije algo a una señora que no sé ni lo que le dije y le pedí disculpas porque pensaba que era una imaginación de mi mente. Me dijo, no, yo soy búlgara y me acabas de decir Dios te bendiga en búlgaro. Yo no tengo ni idea de búlgaro en mi vida. No había escuchado búlgaro en mi vida, pero me salió. Y luego seguí el mensaje y resulta que era su padre que le saludaba así todos los días, ¿no? Que decía, Dios te bendiga, o en vez de decir hola, pues siempre decía esa frase. Entonces, quiero decir que el don va cambiándose. También, por ejemplo, nuestra amiga Marilyn Rosner, pues yo a veces, y ahora me está pasando a mí, tuvo una época en la que ella daba calles y direcciones, ¿no? El espíritu, en vez de nombres, como datos de prueba fehaciente, decía, pues tú vivías en tal calle con tal calle, o vivías en tal barrio, no sé, ¿no? Entonces, digamos que los datos que te van dando desde el otro lado van cambiando, y digamos que como cuando ya lo incorporas y lo aprendes, lo haces tuyo, pues después otro reto más, ¿no? Sí, Sí, Miquel, preguntarte sí. también. No es Se ve, estático, que es lo que quiero decir. aparte de eso, hay personas pues que utilizan, no sé, la bola de cristal o utilizan otros Sí, métodos para la mediunidad. ¿Eso qué hace? ¿Ayudar a concentrarse o potenciar esos supuestos poderes? las dos cosas. Si tenemos la bola de cristal, que es lo mismo que os decía antes, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es concentrar la mirada en un lugar, de alguna manera potenciamos y activamos el chakra del tercer ojo, que es aquí el entrecejo, pero sobre todo y lo más importante es que la razón, la mente racional, se entretiene en eso y al estar enfocada en eso puede salir la intuición y puede de alguna manera hacerse la intuición como más libre, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que aprender también eso. Yo a los alumnos les digo, bueno, pues eh, coged un lápiz o mover los dedos. Si os fijáis, cuando yo doy charlas, muchas veces estoy acariciando la palma de una mano con la otra, o estoy moviendo los dedos o moviendo las manos. ¿Por qué? Porque la razón se me entretiene en eso. Entonces, se queda como libre la intuición, vamos a decir, ¿no? Mientras la razón está entretenida. Lo mismo con la bola de cristal, los pozos de café o cualquier método adivinatorio, incluso en el tarot. Con el tarot, que son símbolos, sobre todo los arcanos mayores, yo puedo concentrarme en la imagen que veo y de alguna manera zambullirme dentro. Entonces, mi mente racional se queda viendo la imagen. Mi tercer ojo va un poco más allá, pero al zambullirme como dentro de esa imagen es donde aparece la mediunidad. No es solo tarot, pero porque el tarot actúa como de activador, de catalizador, porque yo concentro la imagen, lo utilizo como una distracción. O hay personas que escriben en un papel, ¿no? O hay personas que mueven un dedo así o un bolígrafo de un lado a otro. Entonces, de alguna manera, la mente racional le damos una distracción. Es como decir, niño, vete a jugar por ahí con este juguete, que me voy a quedar con tu hermana, la intuición, luego vuelvo, ¿no? Entonces se quedan tranquilos ahí con el juguete un rato. Bueno, la verdad es Sí, que es muy interesante el tema. la Estamos verdad llegando que sí, ya al final del programa. El tiempo se sí, nos va.
vuela. El otro día nos mandaban, no sé si tiene algún correo, pero el otro día nos mandaban un oyente un correo hablándonos precisamente de un libro. No hemos podido recuperar el correo ahora mismo y bueno, en el próximo programa pues lo comentaremos también. Quiero dar las gracias también a los oyentes por el apoyo que están mostrando cada uno, ojo, con críticas de un nivel, de otro, pero siempre con el respeto, que yo creo que es lo más interesante. Y no sé, Miquel, te dejo estos 2 últimos minutos que nos queda por si quieres hacer algún comentario, algo que no hayamos dicho, porque como digo, el tiempo se nos va. Sí, estaba buscando aquí el correo de ese oyente que decías tú, ¿no? Y decirle a las personas que la mediunidad es algo muy serio, que hay que tomárselo muy en serio, trabajarlo con mucho respeto, no tomárselo a la ligera, pero que también es algo que con responsabilidad se puede hacer para ayudar a los demás, pero que puede ser divertido, ¿no? Con responsabilidad puede ser alegre, divertido. Eso es lo que el mundo de los espíritus quiere, que nos divirtamos, pero no es un juego para tomárselo a la ligera, ¿no? Y que tienen ahí el poder del espíritu iba a decir mi querido Ralde, el poder del espíritu la rueda del misterio.es o lolaparicio la rueda del misterio.es, solo con una A para dudas, ¿no? Y aquí nos mandaban una recomendación de un libro que ahora no lo veo, ¿no? Sí, no ha pasado lo mismo, más ¿no? allá y tal y que cual. Efectivamente, que no he podido recuperar el correo, Sí, pero Nakal, en el próximo, efectivamente. Relatos de un viajero por el mundo astral de Neurosis, Daniel Eguibaudán. Sí. Ese es el libro que nos recomendaba. No lo he encontrado, pero si lo encuentro, lo leeré, por supuesto, y le diremos algo. Y si alguien quiere comentarnos temas que les gustaría que se trataran aquí, o si alguien quiere hacernos alguna pregunta o simplemente compartir, ¿no?, su experiencia, pues lo pueden hacer ahí. Lola Aparicio con una A, o el poder del espíritu, la rueda del misterio.es. Ya iba a dar el mío. Efectivamente. Pues nada, pues muchas gracias, Miquel, muchas gracias, Lola, y sobre todo también a los oyentes por escucharnos. Un abrazo a los dos. Sí, gracias. Hasta luego. Un beso muy fuerte. Adiós. ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros, recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es. Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos sin coste adicional los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles. Por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, Ediciones Ende en www.editar.com.es. Escucha La Rueda del Misterio todos los miércoles a las 11 de la noche en misteriofm.com. Escucha La Rueda del Misterio en Radio Denex. Lunes y miércoles a las 20 horas. Martes a las 6 de la madrugada. Y sábados a las 7:30 de la mañana. Sigue La Rueda del Misterio en Radio Denex. www.edenex.es. Muy buenas amigos, soy Alberto Muñoz de la revista digital El Mundo Sobrenatural. En este mes de Halloween, este mes especial de octubre, tenemos el 10º número y último del año 2016. Haremos un pequeño descanso hasta el próximo número que saldrá en enero del año 2017. En los contenidos de este mes tan mágico tenemos en Las pesadillas de Freddy. Contamos con 2 relatos, uno de Silvia Moldero y otro de Paco Granados, los colaboradores habituales de la revista. Descubrimos la Noche de los Muertos en varios países del mundo. Hablamos de la Deep Web. Tenemos un ritual para Halloween. Descubrimos los orígenes de esta noche tan maravillosa. Contamos con el ranking de las 8 mejores series de televisión de terror. Y como especial de Halloween tenemos el cine de terror.
En esta sección todos los colaboradores de la revista han participado, cada uno de ellos ha traído una película de la cual hemos comentado pues hipnosis, argumento, directores, ficha técnica, curiosidades, anécdotas, historias reales detrás de ese argumento de la película, unos artículos que sin duda pienso que os gustarán. Muchas gracias, amigos, nos volvemos a ver en el año 2017, espero que paséis un feliz Halloween, un feliz año y nos vemos el año que viene. Un saludo desde el mundo sobrenatural. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.